Estamos en el Evangelio de Juan y pues es un evangelio muy precioso. La semana pasada estuvimos dándonos cuenta lo que había acontecido, el significado de esta expresión que manifestó María y cómo ella supo, ¿verdad?, de la muerte del Señor y cómo lo había anunciado entre todos ellos. Juan el apóstol, después de esta cena en Betania, en la casa de Simón el leproso, porque esa fue la casa de Simón el leproso, comenta el efecto que tuvo. En el versículo 9 de Juan, el capítulo 12, dice: gran multitud de judíos supieron. Nos damos cuenta que corrió la noticia de lo que estaba aconteciendo. Empezaron todos ellos a comunicarse de que el Señor estaba en Betania y que Lázaro también estaba ahí. Gran multitud de los judíos supieron. Esta visita que llegaron no tan solo por Jesús, sino por Lázaro también, como fue testimonio de la resurrección que Jesús anteriormente anunció. El Señor había anunciado anteriormente que Él era la resurrección y la vida. Juan 5:25, la palabra del Señor nos enseña y dice: y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeron vivirán. También dice Juan después en el versículo 17 del capítulo 12 de Juan: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro. Eso es lo que dice este versículo 17. Los de Jerusalén aún así no vieron la luz. Juan en el capítulo 12, versículo 37 dice: pero a pesar de que había hecho tantos señales delante de ellos, no creían en él. Este fue su pueblo que Juan también nos enseña en el primer capítulo, versículo 11, donde dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esta fue la gente de Judea que estuvo presente en la resurrección de Lázaro. Juan 12:9 dice: supieron y vieron. Como también después Juan nos enseña lo que dijo Isaías el profeta. En el versículo 39 del capítulo 12 de Juan, dijo Isaías, en el versículo 40 dice: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Como siempre la gente estuvo cuando Jesús hizo estas señales, pero Juan otra vez nos enseña en el versículo 37 de este mismo capítulo 12, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Así como Jesús antes le dijo a su pueblo cuando lo buscaban, en Juan en el capítulo 6, versículo 26, dice: me buscáis no porque habéis visto las señales. El versículo 27, el Señor le dijo a su pueblo: trabajad no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Esto es lo que el Señor le dijo a su pueblo. Parece que ellos estaban enfocados en otras cosas y no en el Señor. El Señor quiso reenfocarlos a ellos, a Él, de que ellos fueran por Él, que no fueran por ninguna otra razón. Y por eso es muy importante cuando nosotros leemos las Escrituras, porque nos reenfoca otra vez en ver el motivo por qué estamos aquí. A mí me reenfoca, me dirige a lo que el Señor quiere y nos dirige a todos. Bendito sea el Señor. Hoy, con tantas cosas que están aconteciendo en estas fechas festivas de Navidad, la mayoría de nosotros podemos perder el enfoque. ¿Por qué razón estamos celebrando la Navidad? Mayormente el mundo está más enfocado en otras cosas, estar con la familia, los regalos, qué se van a poner ese día, dónde van a ir, qué van a guisar, qué van a comer. Y aún así, después de las reuniones, podemos reunirnos con nuestras familias y todavía aún así poder olvidar el enfoque por qué estamos celebrando la Navidad. Como cristianos somos culpables a veces de esto, nos enfocamos en otras cosas y caemos cortos, ¿verdad? Nos demuestra la palabra del Señor, y la palabra del Señor nos dirige para lo que debemos de celebrar esta fiesta, si la vamos a celebrar. Y como cristianos todos sabemos y estamos conscientes que este no es el día que el Señor nació.
¿verdad? Esto lo hemos llegado a ver, pero este es el día que se escogió para celebrarlo. Estamos conscientes, yo estoy consciente de esto porque a veces hay algunos muy estudiosos, ¿verdad?, que dicen esa no fue la fecha. ¿Por qué vamos a celebrar esta fecha, verdad, para la Navidad? Bueno, es un día donde celebramos el nacimiento del Señor, no la fecha. Entonces, el Señor nació, vino a nacer aquí a la tierra, vino Él a nacer así como nosotros, como hombre. Aunque la fecha está incierta, no sabemos qué día haya sido, qué mes haya sido, qué hora haya sido, pero sí sabemos que el Señor nació y esta es la fecha que se escogió. Aún muchas de las veces el enemigo, Satanás, siempre ha luchado para desviarnos y así Dios lo ha permitido, porque se ha visto también que aún así se han celebrado también otras fiestas paganas en esta fecha también del 25 de diciembre. Pero nosotros los cristianos nos enfocamos en Jesús, nos enfocamos en el Señor. Vamos así, hermanos, a ponernos en pie y vamos a leer algunas escrituras para poder así enfocarnos un poquito más hoy en esta mañana lo que vamos a estar hablando. Primero vamos a ir a Juan, al capítulo 2, y vamos a ir de capítulo en capítulo tomando algunos versículos, leyéndolos, para que así podamos tener la idea de lo que vamos a estar hablando hoy, la enseñanza de hoy, de este domingo. En el capítulo 2 de Juan, como vamos a estar hablando de la multitud, hablando de la gente, vamos a ir al versículo 23 al 24. Y la palabra del Señor, ¿verdad?, lee así. Vamos a después ir al capítulo 4, versículo 39 al 41, pero yo les voy a estar dando las escrituras para que ustedes me sigan con su vista. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Vamos al capítulo 4, versículo 39 al 41. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Ahora vamos al capítulo 6, versículo 1 al 3. Estamos viendo la gente, la multitud. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. El versículo 22 al 25 de este mismo capítulo dice: el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Y cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Vamos al capítulo 10. Ahora vamos aquí al capítulo 10, versículo 40 al 42. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Vemos aquí otra vez en el capítulo 11, el siguiente capítulo, en el versículo 45 al 46. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Ahora sí, vamos a leer aquí en el capítulo 12, versículo 9
al 11 en esta cena. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Vamos a tocar algunos puntos hoy en esta mañana, pero más que todo, todos los conocidos. Conocido por todos fue el Señor. El Señor fue conocido por todos, todo su pueblo. La Pascua se acercaba. ¿Se acuerdan ustedes bien que ya quedaba nomás una semana para que el Señor estuviera con nosotros? Estuvo con su pueblo, solamente le quedaba una semana solamente. La Pascua ya estaba acercándose. Cuando esta cena aconteció aquí con Simón el leproso, ese día fue el día sábado, iba a ser de sábado en sábado. El sábado iba a comer esta cena con ellos y el siguiente sábado iba a estar él ya muerto, iba a estar esperando ya la resurrección. La cena se hizo en Betania, nos damos cuenta y otra vez como lo dije, fue el sábado, fue el día sábado, el día de reposo que ellos se unieron para comer esta cena. La expresión también, nos damos cuenta de la expresión de María. Ella expresó algo dándoles saber a ellos que el Señor lo iban a matar. Cuando ella ungió la cabeza del Señor con aceite y ungió sus pies también, demostró ella que ella supo algo que aún hasta sus discípulos no lo entendieron. Ellos habían sido, hermanos, instruidos de que el Señor iba a ir a Judea a morir. Pero parece que aquí en este caso ellos no entendieron este señal, ellos no entendieron la expresión de ella, lo que ella demostró. Ella les dio a entender a ellos que al Señor lo iban a matar. Fue una expresión que teníamos que verlo con mucho cuidado, porque yo creo que si yo hubiera estado ahí, quizás yo también hubiera perdido el significado de lo que significaba eso. Pero no hubiera yo expresado lo que Judas expresó. Judas estaba más interesado, como lo vemos más en las Escrituras, por el dinero que por el Señor. Y después de esto nos damos cuenta que la gente va buscando al Señor, la gente va, usted sabe ahorita en estos días vamos a los lugares donde están todas estas tiendas, está lleno de gente, hay mucha gente por donde quiera, la gente está tratando de agarrar la mercancía que ellos quieren agarrar, porque todos ya saben que la Navidad se está acercando. Y podemos ver nosotros que aún así fue algo así en este caso también con el Señor. La multitud, dice gran multitud, estamos hablando de muchos judíos que después fueron a esta casa del leproso y estuvieron quizás rodeando el lugar para ver a Jesús, ¿verdad? Y ver no tan solo a Jesús, ahora ya están perdiendo el enfoque, querían también ver a Lázaro. Estaban ellos muy interesados en ver a Lázaro, al que había resucitado el Señor. Algunos de ellos estuvieron ahí cuando el Señor lo resucitó después de 3 días, fíjese, 3 días estuvo este hombre en la tumba, muerto. Y el Señor cuando llegó, les dijo que quitaran esa piedra y lo llamó por su nombre. Así fue la voluntad, para mostrarles a ellos que Él tenía poder para resucitarlos. Nos damos cuenta con los que hemos estado aquí estudiando este Evangelio de Juan, que el Señor les había dicho que Él era la resurrección y la vida, y que un día los muertos lo iban a escuchar y se iban a levantar de entre los muertos, y iba a ser el caso aquí con Lázaro. La gente buscaba ver a Lázaro, querían ver ellos también lo que el Señor había hecho. La última semana de Jesús, esta iba a ser la última semana que iba a quedar ya con Jesús y su pueblo. Esta era la última semana que quedaba, el Señor ya sabía el plan, nadie le iba a quitar a Él su vida, sino que Él iba a entregar su vida por los suyos. De un sábado de anunciar su muerte, como lo vemos aquí con este caso de María, cuando María ungió al Señor, cuando ungió su cabeza y ungió sus pies, a otro sábado ser llevado, ¿verdad? O estar en la tumba, de sábado a sábado, es muy interesante aquí, de un sábado estar con ellos en la cena, a otro sábado ya estar en la tumba.
del domingo de la entrada triunfal, porque el siguiente día vamos a ver el siguiente domingo la entrada triunfal, cuando el Señor entra. Este es el rey que Dios les presenta a ellos. Este pueblo estaba bajo el yugo de los romanos. Ellos no tenían el poder para tener un ejército o tener un palacio para el Mesías que iban a esperar, pero este fue el rey que el Señor les demostró a ellos, que entró. Nos damos cuenta que esto no tuvo que ser en plan viendo las escrituras y cumpliendo paso por paso, sino que esto es lo que después los apóstoles entendieron que fue así. Y nos damos cuenta nosotros que el domingo fue cuando entró en esta entrada triunfal que le llamamos nosotros, para después ver que el Señor el siguiente domingo, después de la entrada triunfal, iba a ser el día que iba a resucitar. Por eso nosotros, hermanos, los evangélicos, los cristianos, y esa palabra evangélico es una palabra muy universal ya, porque ya todos se quieren llamar evangélicos. Antes, en un sentido, esta palabra era una minoría, porque eran los evangélicos eran los que predicaban el evangelio y se enfocaban solamente en el evangelio, pero ahora ya no necesariamente los evangélicos son lo que fueron antes. Pero nos damos cuenta que por esa razón los evangélicos, los que somos evangélicos, nos reunimos los domingos, porque el domingo es, aunque no sea el mes de abril, como todos lo sabemos, yo quiero que ustedes no se olviden, el domingo es el día que celebramos la resurrección del Señor. Todos los domingos es el día que venimos a celebrar la resurrección del Señor. Y venimos con esa en nuestras mentes, ¿verdad? De que es el domingo de resurrección, el día que el Señor se presentó a sus discípulos. Y venimos a la casa del Señor los domingos también para que el Señor se manifieste entre su pueblo. De un domingo de la entrada triunfal a un domingo donde el Señor se iba a presentar a sus discípulos. Nos damos cuenta que Jesús en esta última semana, hermanos, ¿verdad? Cuando vemos el Evangelio de Juan, vemos el Evangelio de Mateo, que también nos da también información, el Señor se va a refugiar en Betania. Betania es el lugar donde el Señor va a estar con esta familia. Cuando nosotros vemos los evangelios nos damos cuenta que esta última semana el Señor iba a estar en Betania, de Betania a Jerusalén, de Jerusalén a Betania, ya que Jerusalén se ha dicho que está a 2 millas, Jerusalén está a 2 millas de Betania, no estaba muy lejos, pero tampoco no estaba muy cerca y podían ellos caminar a la ciudad y subir a Jerusalén como está escrito. Jesús entonces se refugiaba en Betania. No estamos seguros dónde se refugiaba el Señor, en qué casa, quién es el que abría sus puertas para que ellos se quedaran ahí, pero el Señor en esas ciudades donde Él iba y ahí se quedó el Señor. En esta última semana me voy a avanzar un poquito más para que ustedes vean que en esta semana es el sábado la semana, ¿verdad? Donde el sábado es la cena con sus amistades, el domingo es el día de la entrada triunfal. Y ese jueves de esa semana es cuando el Señor tiene la cena con sus discípulos. En esta cena es donde vamos a ver en lo que hemos hallado, donde el Señor, ¿verdad?, tiene esta cena pascual con ellos. Es cuando el Señor lava los pies de sus discípulos y les da una enseñanza también en ese lavamiento, ¿verdad? Cuando el Señor lava los pies de los discípulos, a ellos les quiso mostrar cómo ellos debían de servirse los unos a los otros. Ahí es donde nos damos cuenta que en esta misma cena del día jueves nos damos cuenta que también Judas, el que lo iba a traicionar, fue señalado. El Señor señala que Judas iba a ser el que lo iba a traicionar. Y nos damos cuenta también que hay una advertencia de la diserción que iba a haber entre ellos, donde ellos se iban a dividir. Nos damos cuenta que cada uno por temor, ¿verdad?, de los soldados romanos iban a dividirse. En esta cena es donde vemos también el discurso de Juan, se ha dicho del capítulo 13 al 17. Muchas de las veces hemos quedado nosotros con eso y pensamos, ¿cuándo el Señor habló estas palabras? Pero nos podemos dar cuenta que este capítulo 13 hasta el 17 fue durante ese día jueves. En ese día jueves muchas cosas empezaron a acontecer, ¿verdad?, en la vida del Señor. Aquí es donde también vemos esta preciosa oración sacerdotal que le llamamos nosotras, donde el Señor intercede por su iglesia.
que estuvimos hablando este viernes, cuando leímos el capítulo 17 de Juan. Esta oración fue hecha, ¿verdad?, también en esta cena. Se cree que en esta cena donde el Señor estuvo con sus discípulos, hizo esta oración delante de ellos, intercediendo por los que íbamos a quedar. Ya después vemos nosotros que el Señor camina hacia Getsemaní, a este jardín donde el Señor iba a pasar por esta angustia. Aquí es donde el Señor iba a sentir la agonía como ser humano que fue. Él iba a sentir el peso del pecado que iba a llevar sobre Él para la salvación nuestra. Aquí es donde vemos la traición también de Judas y vemos el arresto también después del Señor. Entonces esta semana la que estamos viendo ahora, ¿verdad?, aunque para algunos, ¿verdad?, los que hemos leído este evangelio y no lo sabemos, pensamos que estos son meses o quizás años, pues aquí empezando en este capítulo aquí ya estamos hablando de días, una semana que podemos decirlo así, queda para que el Señor fuera crucificado y después fuera llevado a la tumba, para no quedarse ahí, sino que nosotros creemos que en el tercer día el Señor resucitó y se presentó a ellos. En ese momento, cuando el Señor fue llevado a Getsemaní, nosotros sabemos, conforme a lo que los evangelios nos enseñan, que Pedro reaccionó y cortó la oreja de uno de ellos, de Malco, parece que se llamaba, uno de ellos, de los soldados, y le cortó la oreja y el Señor restauró otra vez la oreja de Malco. Y el Señor también en ese momento también el Señor usa una enseñanza para enseñarle una lección a Pedro. El que vive por la espada morirá por la espada. El Señor le dio una lección ahí a su discípulo que iba después a ser el apóstol Pedro, ¿verdad?, que vemos nosotros después que su nombre fue Simón, pero que el Señor le había puesto Pedro. Hoy en esta mañana, ¿verdad?, vamos a estar viendo 4 puntos muy especiales en estos versículos que leímos ahorita. Vamos a ver la multitud, vamos a ver a Lázaro, vamos a ver a Jesús y vamos a ver también el Sanedrín en todo este contexto aquí. Todo esto está aquí, la multitud, Lázaro, Jesús y el Sanedrín, muy fácil. Para que podamos ver nosotros que la multitud fue a ver a Jesús. La multitud fue a ver a Jesús y también a Lázaro, porque Lázaro el Señor lo había resucitado. En esta mañana, ¿verdad?, el Señor fue conocido por todos. No podemos decir que no, el Señor fue conocido por todos. Aún en este capítulo nos damos cuenta que aún los griegos van a buscar al Señor. No fue muchos, pero fueron algunos, quizás unos 10 griegos que adoraban también en Jerusalén, que supieron del Señor y querían hablar con el Señor. El Señor fue conocido por todos. Pero hay una cosa que yo hago una pregunta para desarrollar esta enseñanza hoy. ¿Qué tuvieron en común? ¿Qué tuvieron en común esta gente? ¿Qué tuvieron en común? Todos sabían de Jesús, pero no todos estaban en acuerdo. Eso fue lo que tenían en común, que no todos estaban en acuerdo. Todos conocían a Jesús, pero no todos estaban en acuerdo. Había una división. Algunos pensaban que Jesús era el Mesías, algunos pensaban que Jesús era un falso profeta, algunos pensaron que Jesús sí era el Mesías, algunos pensaban que Jesús era el Mesías por lo que estaba cumpliendo y algunos no creían en Jesús que era el Mesías porque no estaba cumpliendo lo que ellos pensaban que Él tenía que cumplir. Eso es lo que había en común entre todo el pueblo. Había una confusión. Había una confusión. Como hoy en estos días también podemos tener esto en común, que podemos tener cada uno de nosotros un diferente pensar de Jesús, y esto es por la razón de que necesitamos buscar en las Escrituras y conocer más a Jesús a través de sus 4 evangelios que nos dejan sus apóstoles. En este pueblo, hermanos, vemos nosotros que había unos que lo escuchaban, como hoy en esta mañana, y habían otros que no lo escuchaban, que no querían saber de Él. Unos estuvieron con el Señor, otros no estuvieron con el Señor. Unos creyeron y otros no creyeron. Había una división. Yo veo una división, porque si veo que uno oye y otro no oye, hay una división ahí.
Hay una división de que unos estuvieron y otros no estuvieron. Esto siempre ha habido, la división, para demostrarnos a nosotros, ¿verdad?, los partidos. Y aquí vemos este partido aquí, ¿verdad?, que vemos este pueblo, esto es lo que había en común con ellos. Aunque no estuvieron en acuerdo, todos sí sabían de Jesús. Todos sabían de Jesús. Todos sabían quién era Jesús, aunque no estaban en acuerdo. Como hoy en este día, no todos estamos en acuerdo con lo que el Señor fue. Para algunos es Dios, para algunos nomás fue un profeta, para algunos nomás es un maestro. Y conforme como nosotros creemos que Él es, o fue y es hoy, conforme eso es lo que nos basamos nuestra fe. Si Él fue un maestro, solamente un gran maestro, pues yo voy a considerar sus enseñanzas hasta ahí nomás. Si Él es Dios para mí, Él es todo para mí. Yo lo adoro, yo lo busco, yo lo honro a Él como Dios, igual como Dios, no más, no menos, igual como Dios. Si Él es Señor de mi vida, yo rindo toda mi vida a Él. Lo que diga el Señor, yo lo hago. Obedezco al Señor. Reconozco mis debilidades, pero obedezco yo al Señor. Dependiendo en la forma que nosotros vemos a Jesús. Ahora, si vemos a Jesús como un hombre que nomás vino a hacer un bien para toda la humanidad, pues yo lo puedo considerar en el lugar como cualquier otro hombre que ha hecho cosas buenas en el mundo y decir, bueno, pues Él es así. Pero no rindo mi vida a Él, ni tampoco lo voy a escuchar, ni tampoco voy a adorarlo como a Dios. Pero sí es un hombre que hizo algo bueno, ¿verdad? Entonces todos sabían de Jesús, pero no todos estaban en acuerdo. ¿Quién era Jesús? Cuando vamos a ver este capítulo, nos vamos a dar cuenta que fue una multitud. En el versículo 9 del capítulo 12 de Juan dice, gran multitud. Cuando usted y yo leemos esto en la Biblia, visualizamos mucha gente, muchísima gente, que no cabe la gente ya. No hay parking para ellos, no hay parqueo, no hay suficiente para ellos. Hay mucha gente adentro y afuera de la ciudad, y todos para ir a ver a Lázaro y a Jesús. Todo el lugar está lleno, no hay parqueo, no hay lugar, todo está lleno, todo está ocupado, solo para ir a ver a Lázaro y a Jesús. Conforme a lo que nos enseña la Biblia, dice que fueron a ver a Lázaro. Y así a veces puede pasar, como lo dije hace ratito, la multitud supo de Jesús. Bueno, nosotros vamos al mundo y hablamos de Cristo, llevamos tratados, predicamos la palabra de Dios, toda la gente. Yo no me he topado con una persona que diga, ¿quién es Jesús? Yo no sé quién es Jesús. Casi la mayoría de la gente en el mundo, todos dicen, yo conozco de Jesús, yo sé que Él murió en la cruz, yo sé que Él resucitó en el tercer día, yo sé que Él es Dios. Pero una cosa es saber así, pero otra cosa es tenerlo en nuestro corazón y vivir para Él. La gente supo, la multitud supo de Jesús. Todo el mundo sabe de Jesús. ¿Quién no sabe de Jesús? Todo el mundo sabe de Jesús hoy en estos días. Lo único que hoy en día los evangelistas, nosotros los que evangelizamos, hacemos es solamente recordar a la gente, refrescarles, pedir la ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude y nos lleve a esas almas que Él está interesado en salvar. Pero la gente supo, hermanos. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que la gran multitud sabía. Pero la multitud también, vemos que a veces hay casos así, puede pasar, la multitud no comprendió. La multitud no comprendió. Esto puede haber, la falta de comprensión en algunas cosas. Explíqueme por favor un poquito más, porque esto yo no lo comprendo. Si somos orgullosos no le vamos a explicar a nadie. No le vamos a preguntar a alguien, pero si no somos orgullosos, vamos a decir, perdón, ¿me puede explicar qué significa esto? Para saber un poquito más de ello. Requiere, yo creo, una poca de humildad, hermanos, entre todos nosotros, como cristianos, como no cristianos, de ser humildes para, verdad, pedir una ayuda ahí en este caso. Hace 2 o 3 semanas atrás se hizo el desfile de aquí de esta ciudad de Huntington Park y mucha gente se vino a reunir, todos con un enfoque para ir a ver la presentación de este desfile navideño que cada año lo hacen aquí en esta ciudad.
Y mucha gente vino de muchos lugares. Y no le voy a decir que nomás los de aquí de esta ciudad, sino que de diferentes ciudades vinieron porque vinieron a ver la presentación de sus niños que estaban en las escuelas, que venían a desfilar en este grande desfile que se hace siempre cada año en la Navidad. Nos damos cuenta que la gente vino de diferentes lugares, quizás algunas diferentes nacionalidades, aunque todos, ¿verdad?, latinos, la mayoría, un poquito, una minoría de orientales y blancos, pero la mayoría era puro latino. La multitud que viene, la multitud, así me imagino que todas estas multitudes, esta multitud vino a ver a Jesús, pero no tenían la comprensión ellos. Ellos, los que están aquí en esta Biblia, no tenían la comprensión ellos total de Jesús, porque si la hubieran tenido, la historia hubiera sido muy diferente a cómo va a terminar el Evangelio. Nosotros nos damos cuenta que al final lo crucifican al Señor. ¿Usted cree si ellos hubieran tenido una comprensión segura de que Él era el Mesías, lo hubieran crucificado? Yo creo que no lo hubieran crucificado. Si ellos hubieran tenido una total comprensión de que Él era el Mesías, no lo hubieran crucificado, no lo hubieran llevado a la cruz, no hubieran hecho con Él lo que hicieron. Pero porque no tuvieron la comprensión total de quién era el Señor, lo mataron. Y los que hemos leído las Escrituras sabemos que a los falsos profetas son los que se mataban, conforme a lo que la ley decía de Moisés. La ley ordenaba de que todo falso profeta fuera apedreado al momento de que hablara una falsa profecía. Y aquí no estamos hablando de hablar una falsa profecía nomás en una sola vez. La ley condenaba en un error solamente. Con eso la ley te condena para que seas culpable de muerte. Entonces, este es el caso cuando vemos Deuteronomio, la ley de Moisés, que nos advierte y nos enseña que el profeta debe de hablar la palabra de Dios y no desviar al pueblo. Y en una falla es culpable y puede ser sentenciado a la muerte. Nos damos cuenta que esta fue la multitud que fue a ver a Jesús, pero también nos damos cuenta que Lázaro fue el que el Señor resucitó. Lázaro, el que fue resucitado. En el versículo 9 también dice sino también para ver a Lázaro. ¿Por qué? ¿Qué importancia tuvo Lázaro? ¿Por qué fueron a ver a Lázaro? La importancia fue porque el Señor lo había resucitado. En el capítulo 11, versículo 1 al 3, nos damos cuenta que esa enfermedad que él tenía, después murió por ella. Nos damos cuenta que él estaba enfermo, sus hermanas habían enviado un aviso, como hoy en día se puede enviar un texto: pastor, ¿puede usted venir a visitarnos, a orar por tal familiar para que el Señor lo sane? ¿Verdad? Y nos damos cuenta nosotros cómo el Señor reaccionó en esa forma, que Él sabía todas las cosas. Y nos damos cuenta también que cuando el Señor resucitó a Lázaro, conforme a lo que nos enseña la Biblia, toda la gente estaba allí y eran testigos de lo que el Señor había hecho. No todo Israel estuvo ahí, pero sí estuvo un gran número de gente que fue testiga de lo que el Señor había hecho. Pero fijémonos bien que aún nosotros podemos ver milagros, podemos ver sanidades, podemos ver todas esas cosas, pero eso no significa nada, hermanos, porque todavía podemos seguir de incrédulos. Un milagro no significa que me va a cambiar mi vida ya porque vi un milagro, ¿verdad? Como en algunos casos algunos piensan, ¿verdad? Y hacen servicios para mostrar que hacen milagros y la gente va a creer. Hermanos, al siguiente día ya están dudando otra vez, al salir de la iglesia ya están pecando otra vez. Ese es el estado del hombre. El hombre es un pecador y por la gracia somos salvos, amados hermanos. Yo creo que por la gracia bendita del Señor somos salvos. No es por lo que nosotros hacemos. No hay nada que nosotros tenemos que sea de gran valor, que Dios dice, eso yo lo necesito para mi reino. No hay nada, hermanos. El Señor nos ve con misericordia y con gracia, nos tiene misericordia, nos ve con compasión, nos ve que sin Él nada vamos a poder hacer. Nos enseña a nosotros ahí la total dependencia de su gracia y de su misericordia. Aquí no podemos jactarnos, hermanos, nunca, y esto necesitamos aprender el pueblo de Dios, de que no nos podemos jactar quién es mejor y quién no es, quién es más santo, quién no es. Si somos salvos, todos somos salvos por la gracia del Señor. Todos somos salvos por la gracia de Dios. Y no debemos de dejar que el enemigo nos engañe, culpándonos de pecados para condenarnos después, para hacernos sentir que ya no
merecemos el reino. No lo merecemos, en verdad no merecemos el reino. El Señor ha abierto esa puerta por medio de Cristo Jesús, porque nadie merece el reino, nadie merece el cielo, así todos nacemos sin merecer el reino. Solo la única forma que podemos nosotros entrar al reino es por medio del Señor Jesucristo. El reino solamente está abierto solamente por medio de Cristo Jesús. Jesucristo, por eso es importante ver y estudiar el testimonio que Él nos dejó, porque hermanos, no queremos nosotros estar en una falsedad. No queremos estar en una cosa que nos pueda, nomás un cuento nomás. Es un cuento que ni es ni verdad, es nomás un cuento que nos lleva a Jesús. Lo llevamos, hermanos, a prueba su vida, cómo vivió, qué cumplió, qué no cumplió, qué hizo, qué no hizo, y vemos y investigamos si es verdad. Nadie quiere pretender y decir ya me gané el cielo si no hay un cielo. Nadie quiere decir yo ya me voy al cielo sabiendo que no va a ir al cielo. Yo quiero ir al cielo, yo quiero estar al cielo porque yo creo que hay un cielo. ¿Cómo voy al cielo? Bueno, pues vamos a buscar dónde vamos a verlo. La base es la Biblia. La Biblia es la base de todo esto, donde nosotros creemos que hay un cielo, que Jesucristo vino a morir por nosotros, para salvarnos. Juan 12:9 dice, no solamente por causa de Jesús, a quien había resucitado de los muertos. Jesús, el que había resucitado a Lázaro, ya no iban tan solamente por Jesús, y ahora iban también por Lázaro. El otro punto que vemos nosotros después de Jesús, después de Lázaro y después de la multitud, vemos que hay un enemigo. La oposición va a ser el Sanedrín, porque la orden venía del Sanedrín. Este era el gobierno, este era el que sostenía la ley de Moisés, este era la autoridad para ese pueblo. Siempre se mantuvo así esta orden de estos 70 ancianos que siempre estaban al cuidado de la ley, mosaica, esta ley de los judíos que ellos cuidaban el día de reposo, cuidaban ellos sus dietas, cuidaban ellos sus fiestas, siempre ellos buscaban en cumplir las fiestas. Era un pueblo totalmente separado de todos los otros pueblos, era un pueblo que Dios había revelado, que ellos daban testimonio de que su padre Abraham había sido llamado por Dios y que Dios le había prometido a su padre de ellos, Abraham, esta promesa de que Dios iba a darle un hijo y de que de ese hijo iban a ser una nación y de que esa nación iba a nacer el Mesías para la redención de su pueblo después. Y nos damos cuenta, los que leemos la Biblia, que este fue el pueblo de Abraham, el padre de la fe, que halló gracia en los ojos de Dios. Dios lo escogió no porque Abraham haya tenido fe, sino por la gracia de Dios. Y por su misericordia Dios mostró en este hombre su gran poder y le dio, ¿verdad?, un hijo, Isaac, después de que él ya estaba muy avanzado en edad. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que ya estaban ellos muy avanzados para poder tener familia. Hoy en este tiempo puede haber casos donde se ha visto, hoy estaba yo viendo en las noticias, ¿verdad?, de que hay casos donde hay personas que ya están un poquito pasados de la edad de poder tener familia y han tenido familia. Está visto, ¿verdad?, que a veces hay mujeres que hasta de 50 años, 60 años se ha visto que han tenido hijos. Esto no es extraño, esto puede pasar. Pero Sara estaba ya un poquito más avanzada de edad, ¿verdad? Estaba muy avanzada en edad. Algo muy interesante también que los judíos también ellos tienen, no sé si esto es una verdad o no, pero ellos cuando el Señor empezó a usar este pueblo para que creciera como nación, las mujeres no nomás tenían un hijo. Las mujeres estamos hablando de que tenían 4 o 5 hijos en una sola vez. Cuates sería un poco de tener, ellas tenían muchos hijos y por eso las familias de ellos crecieron tremendamente como una nación, porque Dios empezó a manifestar con la mujer usando, ¿verdad?, estas cosas milagrosas que Dios hizo. Entonces ellos en números crecían grandes, en un año podían tener ya 10 hijos. En un año podían tener 10 hijos, en varios años podían tener ellos muchos hijos, por la razón de que en una sola vez la mujer podía tener 4 o 5 hijos en una sola vez. Estos casos han pasado, usted lo ha visto en las noticias, ¿verdad? ¿Cuántos aquí han visto eso en las noticias en alguna vez? Amén, sí. Entonces eso es lo que estaba aconteciendo con esta raza, y era algo que Dios estaba haciendo con ellos, demostrando su poder a través. Por eso la mujer que
¿verdad?, no podía tener, se consideraban otra forma. La Biblia nos enseña. Así vemos nosotros estos casos aquí con el Señor. Empieza a demostrarse Dios en la vida de Abraham. Dios hace esta nación era una nación, después de que tuvieron la ley de Moisés, cuando el Señor los sacó de Egipto, los llevó al monte Sinaí, se unió con ellos en matrimonio o en un casamiento, se unió a este pueblo. Dios hizo un pacto con ellos de ser su Dios de ellos y ellos iban a ser su pueblo de Él. Él les iba a dar sus leyes, Dios les iba a dar a ellos su ley para que ellos cumplieran toda la ley. Y todas estas leyes ellos lo cumplieron, ¿verdad?, a través en el tiempo que estuvieron en el desierto, como también en la tierra prometida. Fallaron también, hubo muchos tiempos donde ellos fallaron, pero siempre este pueblo, cuando estaba caminando con el Señor, era un pueblo que no fue idólatra, no fue un pueblo pagano que vemos hoy en día, no fue un pueblo que se daba a todas las comidas, fue un pueblo santo, como dice el Señor. Sed santos como yo soy santo. Estas cosas se están perdiendo, bendito sea el Señor, aún hasta a veces en la iglesia, porque a veces podemos ver aún hasta la idolatría en nuestras iglesias también. Podemos ser culpables de eso a veces en algunas congregaciones. El Sanedrín cuidaba la ley para que el pueblo lo cumpliera. El Sanedrín era el que, hermano, castigaba al pueblo cuando el pueblo quebraba la ley. Ellos eran los que azotaban a los que quebraban la ley, los azotaban en las sinagogas a veces, los que se quebraban la ley los azotaban. Excomulgaban a algunos que veían que no cumplían la ley. Era una nación muy estricta y estas leyes eran muy duras. Y por eso nosotros creemos que Cristo Jesús vino a cumplir toda esa ley que Dios le dio a su pueblo. Este era su pueblo, Dios le había dado esta ley a su pueblo. Y el pueblo tenía que cumplir esa ley. No tan solo por nacimiento, no tan solo por pacto, sino también tenían que cumplir la ley en total. Santiago, uno de los siervos, dice: el que cumple una parte de la ley pero quiebra un mandamiento es culpable de toda la ley. Ese es el entendimiento que el judío sabía, que podía ir al día de estar allí el día sábado, el día de reposo, pero si quebraba una de las dietas, o si mentía, o si robaba, o hacía algo que estaba en contra de la ley, él sabía que ya había quebrado toda la ley y estaba culpable delante de Dios, que él necesitaba perdón delante de Dios, era culpable. Y por eso él estaba muy consciente, ¿verdad? Y vemos nosotros que ahora la oveja que fue expiatoria fue Jesucristo, que cumplió toda la ley. Y por fe creemos que Él es el que nos representa en la cruz. Él es el que cumple toda la ley. Él es el único que puede agradar a Dios. No hay nadie en el mundo que pueda agradar a Dios. Si nuestras oraciones son escuchadas, es por medio de Jesucristo. El Señor dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, el Señor dijo siempre. Es todo el agrado en el Hijo Jesucristo. Y siempre nosotros aquí en esta iglesia debemos enfocar, siempre nuestro enfoque debe de ser solamente en Jesús, Jesucristo. Él es la oveja expiatoria que el Señor envió para nuestra salvación. Pero el Sanedrín estuvo muy en contra de esto. El versículo 10: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Ahora no tan solo a Lázaro, estamos viendo que ahora no tan solo a Jesús, pero también a Lázaro ya buscaban matar. Esta es la persecución del cristiano. El que sirve al Señor va a ser perseguido, van a hablar mal de nosotros, nos van a juzgar, nos van a llamar nombres. En la iglesia primitiva nos llamaban ateos, en la historia se nos da cuenta que nos llamaban ateos, pero ¿cómo? Los ateos son los que no creen en Dios, pero a nosotros nos llamaban ateos porque no éramos paganos, porque el romanismo tenía diferentes deidades y dioses y tradiciones que ellos cumplían. Pero cuando el cristiano caminaba por Roma en aquel entonces, que todavía la iglesia tradicional no existía, solamente el cristianismo primitivo, nos damos cuenta que el cristiano se reservaba de esas cosas. Entonces, cuando ellos iban a adorar a sus dioses, iban a llevarles ofrendas, les iban a llevar comida a los romanos, estamos hablando nosotros de que el cristiano se alejaba de esas cosas y ellos decían: ¿por qué te alejas tú de ellos? ¿Qué no crees tú en Dios o en los dioses?
Y ellos ahí empezaban a explicarles por qué ellos no adoraban esos dioses. Pero esto viene del romanismo. Ya después la iglesia dijo, pues vamos a quitarle los dioses, los nombres, y vamos a ponerles ahora a María, Pablo, Pedro, vamos a ponerle San Judas, y vamos a ponerle estos nombres a estos dioses para que ellos también se postren. Fíjense el engaño que hay. Por eso nosotros como cristianos debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Yo les voy a decir algo en sinceridad, hay mucho engaño hoy en día y mucha gente es engañada y mucha gente no quiere saber la verdad. Hay mucha gente que no quiere saber la verdad, mucha gente que no les importa un comino, les importa un poco, y no lo digo porque lo diga por alguna razón, lo digo porque es verdad. Hay mucha gente que no le interesa la verdad, prefieren ser engañados, prefieren andar en el engaño, prefieren andar en esas cosas. Oyen la verdad, pero siguen la mentira. Y yo llego a la conclusión de ver que la Biblia nos enseña que Dios es el que le cegó los ojos y endureció los corazones del pueblo y aún de toda la raza humana. Aquí nos deja a nosotros, hermanos, en un estado donde nosotros tenemos que clamarle a Dios que tenga misericordia y que les dé la vista a esta gente y que les dé un corazón que palpita vida, porque si no tiene vida y si no, sus ojos no pueden ver, están ciegos y van rumbo hacia el infierno. Todo ser humano va rumbo hacia el infierno, se lo digo yo como informe lo que dice la Biblia. Todos los seres humanos van hacia el infierno y Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Por eso se llama misericordia. Dios no necesita mostrarle misericordia a nadie. A veces viene una persona pidiendo limosna, le tengo misericordia, saco un billete y le doy un billete porque le tengo misericordia. No soy Dios, pero le tengo misericordia de darle algo de lo que yo tengo. Y Dios en su grande gloria, Él da a quien Él quiere, Él le abre los ojos, le ablanda su corazón para que entre a su gloria. Pero ahora la confusión es que tapamos eso con el amor, el amor, el amor, el amor. Y no vemos que Dios así lo hace, no apreciamos a Dios como Dios se debe de apreciar. Yo aprecio a Dios porque yo sé que lo que Él me ha dado no lo merezco. Hay otros que lo merecen mejor que yo, quizás. Otros que quizás son mejores, que califican mejor que yo. Otros quizás. Estamos aquí por la gracia del Señor y por su santa misericordia. Ellos no quisieron, hermanos, y no vamos a culparlos a ellos. Vamos a ver que esto no es culpa de ellos. No quisieron porque no pudieron. Ellos no quisieron y no pudieron seguir a Jesús, el Sanedrín, porque no pudieron. ¿Por qué no pudieron? ¿Que habían nacido ellos ciegos? ¿Que estaban ellos enfermos? Estos son los razonamientos que podemos ver. No, la Biblia nos enseña, cuando vamos al capítulo 12 de Juan, la Biblia misma se explica y nos enseña, la interpretación está en la Biblia, no hay que buscarla en otro lugar. En el capítulo 12 dice en el versículo 39, fíjense. Por esto no podían creer. ¿Pero cómo? Si ahí estaban. Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos. ¿Quién cegó los ojos de ellos? Dios. Y endureció sus corazones para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan. Y yo, ¿qué? Los sane. Aquí es donde se aplica la palabra en verdad. Por sus llagas somos sanados. Fíjese, dice el Señor que por sus llagas somos sanados. ¿Pero cómo? Porque cuando el Señor fue a la cruz del Calvario, Él tuvo llagas. Y con esas llagas, con su muerte, las llagas vinieron, murió, las llagas simbolizan su muerte, nos sanó. Nos sanó en el sentido de que nos dio vista y nos dio un corazón. Esto no nomás se aplica o se aplica, el verdadero significado de ello no es de una sanidad, de una curación en una iglesia, que lo hemos usado muchas de las veces. Hermano, dice la Biblia que por sus llagas somos curados, ahí viene el hermano enfermo. Bueno, si Dios quiere, Dios lo va a sanar, pero el verdadero significado de la sanidad no es la sanidad tanto física, sino es la de los ojos, de poder ver, y del corazón que está endurecido del hombre. Cuando el Señor sana esa enfermedad, sana la vista, sana el corazón, el hombre puede acudir a la salvación que Dios le da. Es Dios el que nos llama, es Dios que nos permite acercarnos a Él, no nosotros. Nadie puede acercarse a Dios al menos de que Dios lo llame por su voz. Mire,
llamamos, invitamos, hacemos tantas cosas para que esto se acontezca, pero si Dios no le place, el hombre sigue y es como él es. Pero hermanos, ¿Dios no tiene misericordia? Claro que sí. Y si Dios tiene misericordia, Él va a abrir los ojos, Él va a ablandar el corazón. Por eso esta es una obra de Dios, de creer en Dios, aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador, ser creyentes. Esto no es nuestro. Porque yo le voy a decir algo, por naturaleza, yo como ser humano, yo no estoy interesado en Dios, ni nací yo con un interés en Dios. Yo estoy interesado en otras cosas, pero yo no estoy interesado en Dios. Y en las cosas que yo estoy interesado no son cosas para la eternidad, son cosas terrenales, temporales, y quizás cosas que me vayan a hacer que me vea mal siempre delante de Dios, que perjudican mi salvación y mi vida, mi salvación y la eternidad que está esperándonos. Ese es el interés mío solamente. Y este pueblo, por eso estas enseñanzas que ellos nos enseñan necesitan verse, y cuando vemos esto nos damos cuenta, ¿verdad?, que la Biblia aquí lo dice en el versículo 39 al 40, y luego después Juan el apóstol nos enseña en el capítulo 1, fíjense lo que dice la Biblia. Yo los quiero llevar a la Biblia para que ustedes vean lo que la Biblia nos está enseñando, la Biblia la que habla. Juan 1:11 dice, los suyos no le recibieron. Pero no le recibieron, sí, porque el Señor no los sanó. Quedaron ciegos, sus corazones estaban duros. El capítulo 5, versículo 16, otra vez dice el Señor, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Fíjese, porque estaban ciegos y porque sus corazones estaban endurecidos. Dios no estaba obrando allí. Dios no estaba obrando allí. Cuando Dios obra en tu corazón, hermano, yo me admiro ahora, porque sé que es Dios el que hace la obra. No, usted y yo no podemos esto. Un hombre por naturaleza, si Dios no es el que obra, no puede el hombre, no está interesado. Pero cuando es Dios el que obra en el corazón, Él nos levanta, aún hasta si las mañanas están frías, aún si está lloviendo, aún si todo el mundo se va tras dioses y tras otras cosas. Nosotros, de los que estamos en Cristo Jesús y hemos creído en Cristo Jesús, aunque el mundo piense en una forma, nosotros vamos a creer en Cristo Jesús, porque ya el Señor obró en nuestros corazones. Entonces aquí otra vez en el capítulo 7, versículo 11 dice, y le buscaban los judíos, pero no lo buscaban para adorarlo, pero lo buscaban para matarlo, lo buscaban para criticarlo, lo buscaban para interrogarlo. En el capítulo 7, versículo 11 dice, y le buscaban los judíos. Ese versículo ahí nos enseña algo. El versículo 2 otra vez dice, y había gran murmullo. Fíjense, ustedes conocen lo que significa esa palabra, murmullo, acerca de él entre la multitud. Parecían pichones, unos hablando así, otros murmullando así, otros murmullando. Todos estaban murmullando en los que estaban en Jerusalén. Entonces aquí vemos el conocimiento de que todos conocían quién era Jesús, pero no todos creyeron en él. Es más, hasta sus 12 discípulos que caminaron con Jesús 3 años, nos damos cuenta que al final lo dejaron al Señor solo. Juan fue el único que escribe en su evangelio que estuvo ahí con la madre de Jesús, viendo y presenciando lo que le estaba aconteciendo al Señor, viendo a su mejor amigo en la cruz clavado, como la madre de Jesús viendo a su hijo ser clavado. Fíjese esto para las mamás que están aquí, sentir que su hijo esté clavado en una cruz, golpeado, pagando un precio que no debería de haber pagado. Fue inocente el Señor, no fue hallado él culpable. Cuando usted lo ve esto, ¿de qué fue culpable? El Señor nunca quebró ninguna ley, mas ellos, hermanos, lo llevaron a la cruz. Fue un hombre inocente. El versículo 13 dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él, porque había temor. Oye, si yo hablo de Jesús entre los judíos y los judíos saben que los judíos andan buscando al Señor a matarlo, y yo empiezo a hablar de Jesús y hablar abiertamente de él, de que yo lo sigo, de que yo creo que él es el Mesías, me van a matar. En ese tiempo me hubieran matado.
Está la persecución que se levantó con Lázaro también, cuando lo buscaban también a él matar. A todo cristiano lo buscaban matar en el tiempo, ¿verdad?, que la iglesia estaba creciendo, apenas naciendo. Los romanos los buscaban matar porque éramos considerados como ateos, porque no éramos paganos, porque no teníamos dioses, Usted entraba en las casas de estos romanos, en ese tiempo usted veía dioses para todos. Dioses para la tierra, dioses para el sexo, dioses para el dinero, dioses para... tenían un ídolo para todo. Y así, por eso la iglesia tradicional, usted ve a esa gente y así es igual. Tienen un Dios para una enfermedad, tienen un Dios para el dinero, tengo un Dios para que me vaya bien con mi familia, tengo un Dios para que me ayude en el trabajo. Yo oigo a esta gente hablar y dice, yo estoy orándole a este Dios para que me ayude a sanar, a este Dios San Judas, o estoy buscando a este Dios, este ídolo, la muerte, para desearle mal a la gente. Esa es la idolatría, esa es la tradición, ese es el romanismo. Ese es el romanismo, y esta gente usted no los puede convencer, no, hasta que Dios abra los ojos. Si Dios no les abre los ojos, así se van a quedar ellos. Ahora, si Dios está en acuerdo con esas cosas, está bien, vamos todos a hacerlo. Pero la Biblia no nos enseña que Dios está de acuerdo con esas cosas. Dios detesta la idolatría, Dios detesta de que seamos idólatras. Dios dice, tú tendrás solamente un Dios. Es todo. Si Dios no detestaba esas cosas, pues yo digo, pues yo también le puedo poner un Dios aquí. Claro que sí, yo necesito toda la ayuda que yo pueda, yo necesito la ayuda para prosperar, yo necesito la ayuda para mi trabajo, yo necesito la ayuda para mi relación con mi esposa quizás. Y voy a tener un Dios para cada uno de ellos, así como los romanistas tenían. Los romanos así tenían un Dios para cada necesidad. Y eso es lo que Dios les enseñó a su pueblo. Ustedes nomás me tendrán a mí, yo seré suficiente para ustedes. Y por eso nosotros solamente a Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, este Dios trino, es al que confiamos en Él, en un Dios trino. El capítulo 8, versículo 13 dice, tu testimonio no es verdadero. De esto lo empiezan a acusar a él. Fíjense, la Biblia nos enseña que su testimonio para ellos fue falso. Si su testimonio no es verdadero, ¿qué es? Falso. Y si es falso, entonces ellos pensaban que él merecía la muerte. ¿La muerte por qué? Porque él es un falso profeta. Para ellos fue así, pero no es así. Nosotros cuando leemos las Escrituras y nos damos cuenta de todo está compuesto divinamente por Dios en una orden que yo me admiro de ello. Porque yo, hermanos, perdóname Señor, pero yo investigo estas cosas para hallarlas y estoy dispuesto para buscar algo aquí, una falla, y traerla aquí a ustedes. Yo estoy buscando. Yo cuando investigo estas cosas, estamos investigando los escritos, estamos buscando aquí, estamos investigando allá, y algunos dirán, usted pastor, es un pastor que duda, ¿por qué usted no cree? No, hermanos, es que estamos estudiando. Pero cada vez que vamos estudiando y investigando la palabra del Señor, he llegado que siempre es verdad lo que Jesús es, conforme a mis investigaciones. La resurrección también. La resurrección también. En todas las evidencias que se ven en la Biblia, como también leyendas y escritos de otros escritores en ese tiempo, lo único que yo puedo decirle, hermanos, escúcheme bien, si esto es una mentira, qué bien la escondieron. Si esto es una mentira de Jesús que resucitó, que es el Hijo de Dios, la escondieron bien, porque no se puede hallar. Queda siempre siendo verdad. De que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, de que Cristo Jesús resucitó en el tercer día, de que Cristo Jesús, los discípulos lo vieron ascender al cielo. Yo me quedo impresionado con eso. Yo digo, Señor, esto es increíble. No, Señor, tu pueblo no lo ve, porque si tu pueblo lo viera, hace un impacto en tu corazón al momento que tú dices, Cristo Jesús resucitó entre los muertos, después de lo que hicieron con Él, resucitó. O sea, lo resucitó su Padre, porque Él no pudo resucitar, porque Él estaba muerto. Su Padre lo resucitó.
Cristo tuvo que estar muerto, 100% muerto, no hay vida. En donde no hay vida no puede Él resucitar. Dios Padre lo resucitó siendo Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo resucitó, su espíritu regresa para atrás, todo su poder regresa para atrás. Ahora ya Cristo no está operando ya con sangre, ahora Él está operando en otra forma más divina. Cuando Él traspasa paredes, come con sus discípulos, en un momento está aquí y en un momento está allá. Esto es algo tremendo cuando vemos a algo así de esta clase, y así es como va a ser con nosotros. Estos cuerpos van a resucitar, los que estamos en Cristo. El Señor resucitará nuestros cuerpos en una forma gloriosa, ya no con la ayuda de la sangre ni con la palpitación de un corazón, sino en una forma muy divina. Nos veremos todos así. Bendito sea el Señor. Con una glorificación que Dios hará en los cuerpos de todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Esta es la vida que el Señor le ofrece, o que tiene el Señor disponible para el pecador que cree en Jesús. Él es el único. La Biblia no da testimonio de otro que pueda tener el poder de resucitar, de dar vida, de dar salvación, de perdonar pecados. Nadie puede perdonar pecados por Dios. Yo no puedo perdonar sus pecados por Dios. Usted pídale al Señor perdón, confiese sus pecados ante Él, arrepiéntase de sus pecados ante Él. Yo no puedo hacer eso. Si usted peca contra mí, claro, entonces yo puedo perdonarlo. Pero si usted no pega contra mí, usted pega contra Dios. Yo no tengo esa habilidad. Y Jesús caminó con su pueblo perdonando pecados. Perdonando pecados, porque Él dijo, tus pecados son perdonados, vete. Y los fariseos al lado de Él lo veían a Él y decían, ¿tú cómo puedes perdonar pecados si tú no eres Dios? Esos pecados no fueron dirigidos a ti. ¿Qué le da a entender a usted eso? De que Jesús va perdonando pecados que fueron directamente hechos con Dios. ¿Qué le da a entender a usted eso? Una de las dos, o es Dios, o hay otro problema aquí. Si Él fue perdonando pecados que fueron cometidos directamente a Dios y Él los perdonó. Como por ejemplo, si ustedes me ofenden, si ustedes cometen un pecado conmigo, mi hermano Daniel, perdón hermanito, Él no puede perdonarlos a ustedes por mí, porque estos pecados son en contra mía, no en contra de Él. Él no puede decir, oh sí hermano, yo lo perdono a usted, ¿verdad? Por el hermano Frank. ¿Cómo? ¿Usted quién es? Usted no puede perdonar. Vaya a hablar con el pastor si usted tiene algo en contra de él. Es lo correcto. Y entonces ahí va Jesús caminando y ellos van pidiéndole perdón. Tus pecados son perdonados. Los pecados que iban directamente a Dios. Tremendo es esto. En el versículo 37 y el 43, quiero leerlo otra vez para ya concluir aquí. Estas cosas habló Jesús. Y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales, fíjese, tantas señales, ¿cuántas señales? Tantas veces, se oye como que si es algo que es como ya una molestia. Tantas veces viene a insistirme a ir a la iglesia. Ya estoy hasta aquí. Tantos señales que hizo Jesús. Wow. Delante de ellos no creían en Él, fíjese, después de tantas veces. Pero aquí después nos ayuda. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahora ya entiendo cuando vamos a evangelizar y la gente no cree, que nos atacan, que hablan mal. Tenemos que orar antes de salir, tenemos que orar, la iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que ayunar. Si queremos almas, tenemos que en verdad y verdad es orar. Orar, hasta que Dios quebrante y mueva los corazones del mundo. Mientras no ora la iglesia, y ahora podemos medir y meter el termómetro en la boca de la iglesia y ver que la temperatura está mala. La iglesia no ora. Porque si la iglesia orara,
todo el mundo fuera convertido, pero no oramos. No oramos toda la iglesia, porque esto requiere que toda la iglesia se una, porque es Dios el que puede hacer lo que va a hacer aquí. Dice, ¿y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Dios se había manifestado cuántas veces a este pueblo cuando partió el Mar Rojo, cuando les dio de comer maná en el desierto, cuando los llevó en el desierto por 40 años y suplió para ellos, cumplió todas las promesas. Ellos vieron el brazo del Señor, vieron el poder del Señor, mas aún así, fíjese, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan. Y yo, ese es Dios, no nosotros, yo los sane. Eso se halla también, para confirmarlo, eso se halla en Isaías 6:10. Isaías dijo, en el versículo 41 dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Aquí nos da un comentario el apóstol Juan. El versículo 42 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, no todos. A causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más, dice la Biblia, la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más las invitaciones, amaban más la sinagoga, amaban más no perder la amistad entre sus amistades, amaban más el convivio entre ellos que tener todo el convivio con Dios, toda la amistad con Dios, todo el tiempo con Dios. Ellos mejor dijeron, Señor, no puedo. Y amaban más ellos la gloria de los hombres. Amamos más la gloria de los hombres. Amamos más la gloria de los hombres. Esto es duro. Lo que el Señor nos dijo es duro. El que quiere venir en pos de mí, ¿verdad? Esto es duro, lo que el Señor tiene pensado, lo que viene hacia adelante, donde Dios nos mide a todos. Por eso todos vamos a estar culpables delante de Dios. El que es salvo entra y el que no es salvo es culpable y para afuera. Porque delante de la medida de la palabra de Dios, porque Dios no es hombre para que mienta, como ustedes lo han leído. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cielo y tierra pasará, más que bendito sea el Señor. Yo lo único que puedo decir es, Señor, yo quiero ser salvo, yo pido tu misericordia, tu gracia, y Señor, es todo lo que me puede salvar, porque yo no mido a esto. Yo no mido a esto. Yo cuando estoy con mis amistades y estoy con ellos, podemos olvidarnos que somos cristianos. Ya empezamos a hablar como ellos, como Pedro le hizo. Ya empezamos a vestirnos como ellos. Ya pensamos a ver las cosas como ellos las ven. Cuentan un chiste, ya empezamos a reírnos con el mundo también. Y ahí está Jesús, el invisible. Y nos ve y nos dice, ¿qué pasó? Oh, qué tremendo es esto. Porque amamos más la gloria de los hombres. Oye, mi hermano, si yo sigo a Jesús, toda esta gente que aquí está, si sigue a Jesús, va a tener que dejar parientes, primos, primas, amistades, van a tener que dejar hasta a veces matrimonios para seguir en verdad a Jesús, como Jesús quiere. Yo me pongo a pensar en esto, digo yo, esta gente solamente tiene que ser Jesús el que va a hacer la obra en sus vidas, porque ellos se ponen a empezar, para que yo siga a Jesús, voy a dejar las fiestas, voy a dejar a mis parientes que quizás son católicos, andan en estas otras cosas diferentes, voy a tener que dejar a mis amigos, voy a tener que dejar la música, la que me gusta todos los sábados de ir al baile, de bailar. Ya no me van a recibir mis amigos, mis amigas que están allí, ¿verdad? Cuando antes yo me juntaba con ellos, al momento que yo les diga, oh, ya soy cristiano, yo ya voy a la iglesia. ¿Qué? Ya te engañaron a ti, ya te lavaron el coco, a todos nos dijeron así. Ya te lavaron el coco, ya fuiste a la iglesia, ya te hicieron aleluya, ¿verdad? Todas estas son las palabras comunes que el mundo usa, que no conoce a Dios como su Salvador. Todos hemos sido juzgados así, el aleluya, el cristianito, el cristina, lo que sea. Siempre nos hablan así. Pero yo no quiero eso.
Yo quiero que me amen, yo quiero que me traten bien, aún el mundo. Y por eso la iglesia hoy en día, hermanos, amamos nosotros más a veces la gloria de los hombres. A veces en algunos casos, si habláramos la verdad al momento que alguien está pecando, eso a Dios no le gusta, esa persona te va a ver medio raro y te va a decir, ya no le hables a ese creído, a ese legalista, ¿verdad? No le hables a ese aleluya. Nos vamos a hallar solos comiendo nuestros lonches en el trabajo, solos. Y no porque queramos, sino porque nadie quiere juntarse con nosotros. Solo los verdaderos van a querer juntarse con nosotros para sufrir con nosotros. ¿Usted le ha pasado eso? Yo me acuerdo cuando antes yo trabajaba y comía mi lonche, pues yo no podía lonchar con los otros porque los otros hablaban groserías, se maldecían, hablaban cosas que pues me iban a perjudicar a mí, me iban a hacer pensar diferente, y mejor me juntaba con otro hermanito cristiano ahí, yo y él solos ahí, hablando de Cristo, comiendo nuestro burrito, nuestro sándwich, hablando del Señor, sufriendo y sabiendo de que pues si nos juntamos con los otros, las pláticas van a ser muy diferentes, muy diferentes. Al momento que llegan días religiosos donde se practican ciertas cosas, como en este diciembre 12, parece el día de la Virgen, tenemos amistades así, nos hacen la invitación, ¿qué tal? ¿Por qué no vamos a tal lugar para dar esas honras y tener una cena y un convivio? No, yo no puedo, yo soy cristiano, yo no puedo. ¿Cómo voy a ir yo a postrarme delante de esas cosas? No podemos, hermanos. Cuidado nosotros de que nos vaya a ver un hermano de aquí de la iglesia y si mira, yo la vi ahí, o lo vi a él ahí en una de esas celebraciones. Así puede pasar. Entonces, a la conclusión de todo esto, vemos nosotros que esta multitud en verdad estuvo allí, pero en verdad la Biblia nos enseña después lo que empieza a acontecer. Amaron más la gloria de los hombres. Amaron más la gloria de los hombres. Todo para quedar bien con ellos. Que Dios nos ayude y nos dé fuerzas. Amén, hermanos. ¿Cuántos podemos decir amén? Que Dios nos dé fuerzas porque vamos a salir al mundo. Vamos a salir al mundo porque este fin de semana vamos a ir con nuestras familias. Van a surgir muchas pláticas. Quizás aún hasta después ahorita en el almuerzo. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Qué piensas tú de allá? Esto es lo que va a pasar. Y yo necesito las fuerzas del Señor. Así como pastor, yo se lo digo, yo necesito las fuerzas del Señor. No vamos a ver un rifle, no vamos a ver que nos vayan a llevar a la cárcel, no vamos a ver que nos vayan a echar al foso de los leones, como antes lo hacían, pero ahora son los desprecios, los rechazos. No tener convivios a veces con todos los que antes teníamos. Óigame, seguir la cruz, tomar la cruz de Jesús no es fácil. Solo los que el Señor nos ha iluminado y ha puesto esto en nuestros corazones lo vamos a poder hacer. Pero sin su ayuda no podemos. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, los que necesitamos esa ayuda de su fortaleza. El Señor nos ofrece la salvación. Gracias. Thank you. Yo necesito sus fuerzas. Usted, no sé si usted necesita sus fuerzas. Usted va a estar entre toda su familia. Si son salvos, gloria a Dios, se va a hablar de Cristo. Pero si no son salvos, si las prácticas son otras cosas, hoy en estos tiempos que son tan difíciles ahorita con tantas cosas que están pasando con el gobierno, en la Casa Blanca, en los Estados Unidos, en nuestras escuelas. Estos temas van a surgir cuando usted cuando vaya a salir con su familia este 24-25. Van a surgir muchas pláticas. Acuérdese bien que el Señor está con nosotros. El Señor nos ayuda a todos y nos dé fuerzas. Padre Santo, Señor, estamos delante de tu presencia divina, Señor. Desnudos estamos, Señor, sabiendo lo que dice tu palabra, Señor. Tú nos dices también, Señor, que el cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Gracias te damos en este momento por esta oportunidad y privilegio que nos das en Cristo. Podemos escondernos en Cristo, los que somos salvos, Señor. Dice tu palabra, el que habita bajo del abrigo del Altísimo morará sobre la sombra del Omnipotente. Ese es Cristo ahora.
Tú eres el omnipotente, tú eres el todopoderoso, en el quien nos escondemos, Señor, en tu gracia y en tu misericordia, que no es por obras para que nadie se jacte, Señor, no es por obras, sino es por la fe en Cristo Jesús. Sabiendo, Señor, que tu palabra nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ayúdanos, Señor, en esta semana, Señor, con nuestras familias que vamos a salir, Señor, después de este convivio. No nos vamos a ver aquí hasta el siguiente domingo, algunos el miércoles, algunos hasta el otro año, yo no lo sé, pero ayúdanos, danos fuerzas a todos, Padre. Yo necesito fuerzas, no de la comida, pero espirituales.